después aquí debemos de convertir a partículas. Como había dicho, un mol vale 6.22 por 10 a la 23. Para convertirlo en partículas debemos de multiplicar y dividir. Tenemos 6.22 por 10 a la 23. Esta multiplicación nos da 6.22. Y después dividimos el resultado que nos ve de aquí y nos sale igual a 1. Nos tenemos que este resultado que nos dio, que es este, lo debemos de dividir entre 10 a la 23. Hemos quedado que un mol vale 6.22 por 10 a la 23, lo cual si multiplicamos esto nos da el valor de 6.22. Aquí ya tenemos calculado el primer elemento, que es de calcular partículas. Le ponen algo para calcular partículas. Y si entendieron cómo calcular un mol, la anterior que les enseñé con partículas, que las demás entendieron. O se los vuelvo a explicar. Aquí les voy a explicar la ley de Proust. Nos dice que un compuesto químico siempre está formado por los mismos elementos y tiene la misma la misma masa fija. La masa la obtenemos en la tabla periódica. La periódica contiene, por ejemplo, hidrógeno, y aquí el número de abajo contiene el número de masa. Por ejemplo, sabemos que para que el resultado sea agua siempre va a tener partículas de hidrógeno y de oxígeno. O sea, el resultado no va a cambiar. Por ejemplo, si tenemos la lluvia es igual a agua. O sea, la lluvia también va a tener hidrógeno y oxígeno. No va a cambiar su compuesto. Aquí la ley de Dalton nos dice que cuando dos elementos forman más compuestos, la cantidad de uno se combina con otros que están proporcionados en números enteros simples. Por ejemplo, aquí vemos que no hay ningún elemento, pero aquí sí, lo cual desbalancea la ecuación, lo cual aquí es la ley de Dalton, nos dice que sí puede cambiar el número. Por ejemplo, un ejemplo simple de la vida cotidiana es cuando hacemos huevo. Cuando lo rompemos está como el liquidito y cuando ya lo cocemos ya está, o sea, hecho, pero no cambia aún así como que la reacción. ¿La pueden anotar? La Moisés, se la son dos. Sí. Es muy común que, creo que todos lo han escuchado, que nos plantea que la sustancia no cambia ni no se destruye ni se transforma. Aquí nos dice que inicia con un reactivo que igual va a contener el producto final. Aquí él nos dice que la masa se conserva. Alterar su producto. Alterar su producto. Pueden anotar que la ley de Proust y la ley de Dalton, me van a poner la diferencia. La ley de Proust se identifica porque solo es un compuesto, su proporción es fija. Y la ley de Dalton se identifica porque hay varios compuestos. La ley de Dalton ya me la pueden poner. Que debe de tener en un inicio lo que se llama reactivo, terminar con un producto. Entonces me podrían calcular, por ejemplo, aquí tenemos el
ejemplo, mol. Esto solamente para calcular un siempre lo va a multiplicar. Dice, de mol la partícula se multiplica para calcular una partícula y de partículas a mol se divide.